Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Lo poco es mucho en las manos del Señor. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 7 al 9. Y dice la palabra de Dios: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Lo poco es mucho en las manos del Señor. Estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 6, la palabra de Dios nos muestra muchos curiosos, pero pocos convertidos. Nos muestra cómo la religión, la tradición y todo lo que tiene que ver con su yo, pero no con Dios, tiene celebraciones en las cuales Dios no está. Y nos muestran estos versículos, estos principios importantes, cómo era importante la celebración de la Pascua, pero no era más importante a quien tenían enfrente de ellos, que era Jesucristo mismo. Celebraciones sin Dios y como nos muestra el versículo anterior, que Dios prueba a Felipe, le dice que esto le decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, pero siempre quiere, por el libre albedrío, enseñarnos un principio y dejar que nosotros tomemos la mejor decisión. Cuando Jesús le pregunta a Felipe, alzando los ojos, le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mira la pregunta del Señor. Y Felipe se va a lo natural y ve un pan limitado. Dice: 200 denarios no alcanzarán. ¿De dónde saca 200 denarios? Era lo que tenían en la bolsa. Recuerden que tenía un tesorero, el ministerio de Jesús, y era lo que había allí en el momento, 200 denarios. Por eso él saca a relucir y dice: 200 denarios no bastan para que, aunque sea, se tomase de a un pan cada persona. Recordemos, habla de 5,000, pero no se contaban a mujeres ni a hijos. Mínimo 15,000 a 20,000 personas habían allí. Y me gusta cómo va aumentando este relato. Primero, la respuesta de Felipe: 200 denarios no bastarían para que cada uno tomase un poco. O sea, Señor, es imposible. Pero ahora pasa Andrés, hermano de Simón Pedro, y él ya encuentra algo poco. Felipe dijo: esto es imposible, pero Andrés dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ya hay algo poco. Pero sin embargo, él también dice: aunque, ¿qué es esto para tanta gente? También pensando en lo natural. Y esta frase de lo poco es mucho en las manos del Señor, yo la escuché de un pastor hace años. Pero estudiando la Biblia y mirando otros apuntes, me he dado cuenta que ha sido una frase de hace muchos años. Y qué hermosa frase, porque me gusta copiar y me gusta guardar esas hermosas frases. Todo lo que me sirve, todo lo que me suma, todo lo que me añade, yo lo guardo. Así como Jesús enseñó a sus discípulos para que los discípulos enseñaran a otros, yo también tomo de grandes hombres de Dios cosas buenas para también multiplicarlas a otros. Y esta frase es hermosa: lo poco es mucho en las manos del Señor. Quiero que entendamos hoy algo, y es que cada vez que Dios hace algo, siempre Dios hace cosas buenas, porque todo lo bueno viene de Dios. Santiago 1:17. Cada vez que Dios hace algo, lo hace sobre una dificultad. Es decir, Él se manifiesta es donde no hay para que haya. Y cuando Dios hace algo grande, muchas veces en la palabra veo que lo inicia con algo mínimo, con una imposibilidad, donde es imposible, donde
donde no existe una posibilidad, allí es donde Dios crea y hace que sean posibilidades grandes de parte de Él. Cuando Dios hace algo, lo hace sobre una dificultad. ¿Qué quiero darme a entender? Pues cuando Él sana es cuando alguien está enfermo. Si alguien no está enfermo, no puede decir, Señor, sáname, porque no hay sanidad. Si alguien no necesita un milagro en X área, no puede decir, Señor, hazlo, porque no lo necesita. Por eso digo que Dios se manifiesta en cosas buenas, es a través de una dificultad, y aquí vemos una dificultad, se llama escasez, pero también se llama falta de fe, también se llama duda, se llama incredulidad, y se llama no haber sido revelado a sus vidas quién era el que estaba con ellos, quién era Jesús realmente. Y Jesús se va a dejar dar a conocer más adelante como el pan de vida, pero esto era necesario para que Él mostrara que cualquier dificultad que podamos tener en la vida tiene solución, porque sí era cierto lo que decía Felipe, hay un pan limitado, es imposible alimentar con 200 denarios a 15 o a 20,000 personas, pero Jesús es uno solo y puede alimentar a miles de millones de personas, porque Jesucristo es suficiente para tu vida y Jesucristo es suficiente para mi vida. En los momentos en que enfrentamos a cosas imposibles, a problemas que parecen sin solución, a enfermedades que no se curan, a relaciones tóxicas, a hijos que parecen que ya no hay nada que hacer, a cualquier tipo de relación, inclusive esas rupturas ya financieras que parece que como que no me puedo levantar de ello. En estos momentos que enfrentamos estas cosas imposibles, cuando ya hemos agotado todos los recursos, cuando hemos pensado en todos, pero nos falta Dios, cuando nuestras fuerzas se acaban y no vemos una clara salida, es allí cuando Dios obra milagros, señales y prodigios. Es solamente allí cuando Jesús ve la multitud que los seguía, hambrientos y agotados, dice que tuvo compasión de ellos. Felipe era un discípulo de Jesús que conocía bien la región y sabía los recursos que tenían en ese momento en tesorería, con lo que podían contar. Sin embargo, cuando Jesús le pregunta dónde podían obtener alimento, su respuesta fue desconsoladora. Dijo que en caso de que se pudiera conseguir, trajo un monto y en su mente natural estaba muy bien, lo podemos llamar un tremendo matemático. Supo que no había lógica allí, porque la matemática no miente. Pero qué hermoso ver es que por encima de la matemática Dios está. Y cuando Dios dice que lo poco es mucho, así es. Cuando Dios dice que hay y no hay, pues así es, porque llaman las cosas que no son como si fueran. Es hermoso ver este texto y este milagro del Señor, pero ver también con el principio que Él lo hizo, el mensaje que le dejó a los discípulos, el mensaje que hoy en día nos deja a nosotros, el mensaje que muestra de que puede pasar o puede estar pasando en nuestra vida cosas inimaginables, las cuales no nos pueden sostener. Lo que había no podía sostener toda esta multitud, y nuestra vida tal vez ahorita no se puede sostener por diferentes cosas. Tal vez no estoy hablando de solo el área económica, pero el área emocional está tan fuerte en nuestra vida que no podemos sostener nuestra relación. El área personal está tan difícil entre esposos, entre hijos, que es difícil poder tener un buen ambiente en casa. Hay cosas que están limitadas, que son imposibles para poder sostener un hogar, sostener una relación, sostener una paz, sostener. A eso voy. Y Jesús es quien nos muestra que cuando miramos más allá de lo natural, lo que es imposible se hace posible en las manos del Señor. Por eso dice que para el que cree todo es posible, pero todo lo bueno que viene de Dios, para el que cree, pero también para el que obedece. Esto no es yo creo y hago y recibo y no funciona de esta manera. Jesús lo ha dejado claro. Estudia, medita y obedece, porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Hay veces nuestros recursos, por así llamarlos, sin tener que ver con solo lo económico, que están en nuestro entorno, no sostienen, no pueden sostener la felicidad, el gozo, la paz de nuestra vida. Y aquí es donde entra Jesús. Aquí es donde entra Jesús. Nos llama a mirar sobrenaturalmente las cosas. Mira que en la escena apareció Felipe, después en la escena donde dijo no hay nada, después apareció Andrés y dijo hay poco, pero después aparece Jesús y dice ese poco es mucho en mis manos. Alimenta a toda esta multitud, pero también dice recojan todo lo que les sobre, no desperdicien nada. El Señor no necesita grandes cosas para obrar milagros porque Él es Dios. Necesita es fe como la de un grano de mostaza. Si tuviésemos ese grano tan pequeño, podríamos decirle a cualquier montaña, a cualquier problema, quítate de aquí en el nombre de Jesús y eso sucedería. Por eso Jesús dice que si hallará fe cuando venga a la tierra, Jesús siempre está esperando qué podemos hacer para Él poder obrar, así como con Felipe. Puede que no sea mucho lo que nos corresponde a nosotros, porque la mayor parte la hace Cristo Jesús, pero Él lo necesita. Él quiere vernos actuar en fe. Necesitamos traerle a Jesús lo que tenemos y lo que somos en fe. Vuelvo y repito, así sea lo mínimo, lo poco, porque eso es lo que hace que Dios sea lo más importante en nuestra vida. Si lo pudiéramos solucionar en nuestras fuerzas, no necesitaríamos a Dios, pero es precisamente porque eso poco puesto a los pies de Cristo se hace gigante en nuestra vida y eso es lo que hace que podamos sostener todo nuestro entorno. Dios puede transformar lo más pequeño en lo más grande e inmenso. Recordemos que lo poco es mucho en las manos del Señor. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día. Por un día más, bendito Dios. Gracias por tu bendición, Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza. Gracias, Señor, por enseñarnos que siempre hay algo, así sea mínimo, que tú esperas de nosotros. Y nos pones a prueba en este sentido. ¿Qué haríamos nosotros en tal situación? ¿Qué haríamos nosotros en esta otra? Y cuando nosotros opinamos es cuando tú dices, te voy a enseñar qué hay que hacer. Pero para eso necesitamos estar anclados al Señor. Hay una frase que escuché y es muy cierta. Todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo. Escuchamos a todo el mundo que dice yo voy al cielo y yo voy a ir con Dios. Pero ¿por qué les cuesta tener relación con Él hoy, aquí en la tierra? Todos creen que van para el cielo, a vivir con un Dios al cual no quieren seguir aquí en la tierra. No entiendo. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo y una vez más nuestras vidas a ti, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.